Bienvenidos, una vez más, a mi canal. Estoy que no quepo de emoción por tenerlos aquí hoy, listos para sumergirnos en un tema que sé que les va a encantar, y por qué no decirlo, les va a generar un buen salseo. Drama, romance, corazones rotos, y lo mejor de todo, algunas indirectas explosivas que parecen sacadas de la vida real. Hoy vamos a desmenuzar con lupa y sin piedad el fascinante mundo de las series turcas que, de una manera misteriosa e intrigante, parecen reflejar la vida real, especialmente cuando se trata de relaciones amorosas que florecen bajo los reflectores, separaciones dolorosas que nos dejan con el corazón en un puño, y, bueno, ya saben, el chismecito jugoso que tanto nos gusta. Porque seamos honestos, ¿quién no ha fantaseado con la idea de que los personajes que vemos en pantalla son un reflejo, aunque sea distorsionado, de la realidad de los actores que los interpretan? Y hablando de chisme, prepárense para un festín. Porque vamos a analizar algunas producciones que nos hacen preguntarnos si lo que vemos en pantalla es pura y dura ficción, una simple coincidencia, o si hay algo más, algo mucho más jugoso y turbio, detrás de cámaras. ¿Será que los guionistas se inspiran en los dramas de la vida real de los actores? ¿O será que los actores proyectan sus propias vivencias en sus personajes? Las posibilidades son infinitas. Con la reciente noticia de la boda de Kerem Bürsin, el debate y la especulación en las redes sociales se han intensificado hasta niveles estratosféricos. ¿Cómo habrá reaccionado Hande Erçel? ¿Será que su silencio esconde una profunda tristeza, o quizás una calculada indiferencia? ¿Habrá expresado sus sentimientos a través de su trabajo, de forma sutil pero inconfundible? ¿Existe alguna serie o película donde podamos ver reflejados, aunque sea vagamente, esos sentimientos reprimidos? Pues bien, abróchense los cinturones porque vamos a explorar algunas series turcas que por casualidad, por diseño, o por simple azar, parecen tener algunos paralelos, algunas similitudes inquietantes con esta situación. Prepárense para un viaje alucinante a través del laberinto de la teoría de la conspiración. Vamos a desenterrar secretos, a conectar puntos aparentemente inconexos, y a dar rienda suelta a nuestra imaginación. Así que pónganse cómodos, tomen asiento, preparen sus palomitas, su bebida favorita, y acompáñenme en esta aventura analítica porque este vídeo va a estar, señoras y señores, de infarto. Vamos a ir más allá de la simple observación, vamos a excavar en las profundidades del subconsciente colectivo turco, en busca de pistas y señales que nos revelen la verdad oculta. Ah, y antes de que se me olvide, si eres nuevo por aquí y si acabas de descubrir este oasis de telenovelas turcas, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos llenos de análisis, teorías y, por supuesto, mucho chisme. Te prometo que no te arrepentirás. Aquí encontrarás un refugio para tus obsesiones turcas, un lugar donde podrás compartir tus teorías más descabelladas y tus opiniones más apasionadas. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano, como dirían en Estambul. El rumor, el run-run, el chismorreo que ha estado circulando en redes sociales sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin ha sido, simplemente, apoteósico. Después de su relación, esa historia de amor que parecía sacada de un cuento de hadas moderno, y su posterior ruptura, que nos dejó a todos con el corazón roto, los fans, nosotros, ustedes, hemos estado buscando señales, pistas ocultas, mensajes subliminales, cualquier cosa que nos indique cómo se sienten realmente el uno por el otro. Y con la reciente noticia de la boda de Kerem, las redes sociales explotaron como una bomba de relojería. La especulación se ha disparado a niveles inimaginables. ¿Estará Hande devastada? ¿Estará fingiendo indiferencia? ¿Estará planeando su venganza? ¿Será que la boda es un montaje publicitario? ¿Será que todo es una gran conspiración para mantenernos enganchados? Las preguntas son muchas, las respuestas pocas. Pero eso no nos va a detener. Vamos a analizar algunas series turcas que por casualidad o no parecen tener algunos paralelos inquietantes con esta situación. Prepárense para la teoría. Empecemos con una serie que, aunque no está directamente relacionada con los actores involucrados en este drama, ha tocado temas universales como el amor, el desamor, las segundas oportunidades y la complejidad de las relaciones humanas, Amor Eterno. Esta serie, protagonizada por los talentosos Burak Özçivit y Neslihan Atagül, es un drama romántico que te rompe el corazón una y otra vez, que te hace cuestionar la naturaleza del amor y la fragilidad de la felicidad. La historia gira en torno a Kemal y Nihan, dos jóvenes provenientes de mundos diferentes que se aman profundamente, pero que son separados por las implacables circunstancias de la vida. A lo largo de la serie somos testigos de cómo luchan por su amor,
enfrentándose a obstáculos inimaginables, a traiciones desgarradoras y a sacrificios impensables. ¿Por qué es relevante para nuestro tema? Bueno, la pasión desenfrenada y el profundo sufrimiento que vemos en pantalla nos recuerdan a esas relaciones intensas, esas historias de amor que nos consumen por completo, pero que a veces terminan de forma inesperada, dejando a su paso un reguero de dolor y arrepentimiento. Imaginen por un momento a Anne sentada en su sofá, viendo esta serie y sintiendo esa conexión visceral con la historia, reviviendo quizás sus propios recuerdos, sus propias experiencias amorosas. El drama, señoras y señores, el drama. Además, la serie explora temas como el destino, el sacrificio, la venganza y la redención, que son elementos que a menudo encontramos, de forma más o menos exagerada, en el mundo del espectáculo. Quién sabe si hay algo de inspiración en la vida real, si los guionistas se inspiran en los dramas que rodean a los famosos para crear sus historias. Otra serie que podría tener alguna relación con la situación es Medcezir. Esta serie, que es una adaptación turca de la exitosa serie estadounidense de OC, cuenta la historia de Yaman, un joven de bajos recursos que es adoptado por una familia rica y se enamora perdidamente de una chica de la alta sociedad. La serie está llena de drama, romance, conflictos familiares, intrigas palaciegas, y todos los ingredientes necesarios para mantenernos enganchados a la pantalla. ¿Qué tiene que ver con Hande y Kerem? Bueno, Medcezir explora el tema de las diferencias sociales y cómo éstas pueden afectar una relación amorosa, cómo los prejuicios y las expectativas de la sociedad pueden poner a prueba incluso el amor más verdadero. Además, la serie muestra cómo los personajes lidian con la presión de la sociedad, con las expectativas de sus familias, con los juicios y las críticas constantes. Imaginen que Hande se identifica con la lucha de los personajes por mantener su amor a pesar de las adversidades, que ve en ellos un reflejo de sus propias experiencias. La indirecta estaría servida en bandeja de plata. Y por supuesto, no podemos olvidar que Medcezir es una serie muy popular en Turquía, por lo que es muy probable que Hande la haya visto y haya encontrado algún elemento con el que se sienta identificada, alguna situación que le recuerde su propia historia de amor y desamor. Ahora subamos un poco el tono y hablemos de una serie que, aunque no es tan romántica como las anteriores, tiene un componente de empoderamiento femenino que podría ser muy relevante en este contexto, Mujer. Esta serie, protagonizada por la talentosísima Özge Özpirinçci, cuenta la historia de Bahar, una mujer que enviuda repentinamente y tiene que criar sola a sus 2 hijos, luchando contra la pobreza, la injusticia y la crueldad del mundo. La serie es un drama muy intenso que explora temas tan delicados como la violencia doméstica, el abuso psicológico, la discriminación y la importancia de la resiliencia y la solidaridad femenina. ¿Por qué es importante en nuestro análisis? Bueno, Mujer nos presenta a una protagonista fuerte, independiente y decidida, que lucha incansablemente por superar las adversidades y por darle una vida mejor a sus hijos. Podríamos interpretar que Hande, al igual que Bahar, está mostrando su fuerza y su resiliencia después de su ruptura con Kerem, que está demostrando que puede seguir adelante, que puede superar el dolor, y que puede construir un futuro mejor para sí misma. Además, la serie transmite un mensaje de esperanza y superación, que podría ser muy inspirador para Hande en este momento de su vida. Un mensaje subliminal de mírenme, estoy bien, estoy fuerte y sigo adelante sin importar lo que pase. Pero no nos quedemos solo en el drama, en el sufrimiento y en la desesperación. También podemos analizar algunas series que, aunque no tienen un componente romántico tan fuerte, exploran temas de crecimiento personal, autodescubrimiento y la importancia de perseguir nuestros sueños. Un ejemplo de esto es Erkenci-Kuş, protagonizada, adivinen, por el mismísimo Can Yaman y la encantadora Demet Özdemir. Sí, lo sé, no tiene nada que ver con Hande y Kerem, pero la incluyo en este análisis porque es una comedia romántica ligera, divertida y entretenida, que te hace sentir bien, que te saca una sonrisa, y que te recuerda que el amor puede ser algo maravilloso. La historia gira en torno a Sanem, una joven soñadora e idealista que empieza a trabajar en una agencia de publicidad y se enamora perdidamente de su jefe, Can. La serie es divertida, romántica, llena de situaciones cómicas, y te hace creer en el poder del amor verdadero. ¿Por qué la menciono? Porque a veces, después de una ruptura dolorosa, lo que necesitas es una serie que te haga reír, que te levante el ánimo, que te distraiga de tus problemas. Quizás Hande está viendo Erkenci-Kuş para olvidarse de los problemas, para dejar de pensar en Kerem, y para disfrutar de un momento de diversión y relajación. Un poco de comedia nunca viene mal para sanar el corazón.
Y por supuesto, no podemos olvidar Sen Kalkapm, la serie que catapultó a la fama a ambos actores, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Esta serie, que se convirtió en un fenómeno mundial, es una comedia romántica que cuenta la historia de Eda y Serkan, dos personas muy diferentes que se ven obligadas a fingir que están enamorados. A lo largo de la serie, Eda y Serkan se enamoran de verdad, pero tienen que superar muchos obstáculos, muchos malentendidos, muchas intrigas para poder estar juntos. ¿Por qué es relevante? Bueno, obviamente la serie es un espejo de la relación entre Hande y Kerem. Muchos fans creen que la química explosiva que vemos en pantalla era real, que los actores estaban realmente enamorados, que su amor traspasaba la pantalla. La serie es un recordatorio de los buenos momentos que vivieron juntos, de las risas, de los abrazos, de los besos, de la complicidad que compartían. Y claro, también puede ser un recordatorio doloroso de lo que perdieron, de lo que pudo haber sido y no fue. Un arma de doble filo. Revivir momentos felices puede ser reconfortante, pero también puede generar nostalgia, tristeza y arrepentimiento. Ahora, volviendo al tema de las indirectas. ¿Será que Hande ha elegido proyectos específicos después de su ruptura con Kerem para enviar un mensaje sutil, pero contundente? Es difícil saberlo con certeza, porque la mente humana es un laberinto insondable. Pero lo que sí podemos decir es que los actores a menudo eligen papeles que les permiten explorar sus propias emociones y experiencias, que les permiten dar rienda suelta a sus sentimientos reprimidos. Así que es posible que Hande haya buscado personajes que le permitan expresar sus sentimientos sobre el amor, el desamor, la superación y la importancia de seguir adelante a pesar de las adversidades. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que los guionistas de algunas series se hayan inspirado en la vida real, en los dramas que rodean a los famosos, para crear historias que resuenen con el público, que toquen la fibra sensible de los espectadores. Después de todo, el drama vende, y vende muy bien. Y cuando se trata de series turcas, el drama nunca falta, nunca decepciona. En conclusión, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin sigue siendo un tema de interés para muchos fans de las series turcas, un tema que genera debate, especulación y mucha polémica. Y aunque no podemos saber con certeza cómo se sienten realmente el uno por el otro, podemos analizar las series en las que han participado y buscar posibles paralelos con su vida real, conexiones ocultas, mensajes subliminales. Quizás encontremos algunas respuestas, o quizás solo alimentemos nuestra propia imaginación, nuestra propia necesidad de creer en historias de amor épicas, aunque terminen en tragedia. Pero de cualquier manera es divertido especular, es emocionante conectar los puntos, y es gratificante compartir nuestras teorías con otros apasionados de las telenovelas turcas. Y eso es lo que hemos hecho hoy aquí, juntos. Gracias por acompañarme en este viaje a través del mundo de las series turcas y las teorías de la conspiración. Espero que hayan disfrutado del vídeo, que hayan encontrado alguna información interesante, y que se hayan divertido tanto como yo. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan sobre la relación entre Hande y Kerem? ¿Creen que hay alguna indirecta en las series que hemos analizado? ¿Tienen alguna teoría propia que quieran compartir? Déjenme sus comentarios abajo. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos, y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos sobre series turcas. Los quiero mucho. Hasta la próxima.